continuamos con este programa que es excelente, donde la economía está siempre en el foco. ¿Cómo están, chicos? Hubo un cambio acá, ¿no? Sí, no les gustó cómo estuvo el último bloque y ahora me movieron. Metimos cambiazo de conductor. Sí, no, parece que no gustó tanto, así que tengo que volver a las canchas. Bueno, pero un placer, chicos, volver a estar acá. Y para los que están viendo esto en streaming, tenemos un spoiler acá. Tenemos al invitado que Francisco mencionó. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Lucas? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. No, al contrario, un placer. No, buenísimo. Bueno, chicos, si les parece, vamos directo con la entrevista. A ver, Santiago, acá nos gusta tal vez que el mismo invitado se presente. Acá ya fuimos comentando un poco lo que es la economía social del mercado, que es un poco también que tal vez sos parte del Senado como asesor, pero nos interesa saber quién es Santiago Robó. Contanos. Bueno, así como muy cortito, soy abogado, casado, padre de 4 hijos, muy comprometido con la temática de la política desde una visión humanista, puramente humanista, en donde la economía social de mercado, que ustedes han adelantado algo, es de alguna manera una representación, una vía por la que la economía encuentra camino de la mano de la parte humana que incorpora el elemento social, ¿no? En mi trayectoria llevo muchos años trabajando en política, sobre todo en el ámbito legislativo. Fui en el periodo 2015-2019 jefe de despacho de la Vicepresidencia de la Nación, también lo cual me permitió estar no solo en el legislativo, en un lugar de coordinación importante, sino también participar del seguimiento del gabinete ejecutivo, un poco a raíz de toda mi experiencia y de mi formación, muy vinculada, como les decía, con esta visión humanista de la sociedad y de la política, siempre tratando de construir por el lado de esta visión humanista y canalizando la vocación de servicio por ahí. Fundé en el 2019 una asociación que se llama Bases para el Bien Común, destinada fundamentalmente a la parte de formación y capacitación de dirigentes. Años después, junto a varios de los colegas con los cuales venimos trabajando estos temas, fundamos otra institución, que es una asociación civil llamada Faro País, que tiene como foco el desarrollo y generación de contenido y de ideas, y poder poner como con la lógica de un think tank la mirada de cuál debe ser la respuesta política ante los distintos desafíos de los distintos temas puntuales. Y esto nos llevó a que a partir de fines del año pasado empezamos a trabajar en un proceso que hoy estamos transitando, que es la conformación de un partido político que se llama Acción para el Bien Común. El ABC. El ABC, exactamente. El partido ABC, que está empezando a dar sus primeros pasitos bastante más rápido de lo que imaginamos, con mucho entusiasmo y mucha fuerza. Y sobre todo basándose fuertemente en el contenido de lo que entendemos es una visión política necesaria para la Argentina de hoy, en donde parecería que hay una polarización, que si no estás en un extremo estás en el otro, y son dos posiciones antagónicas y no hay otra mirada de la realidad. Nosotros, con mucho análisis, con mucho trabajo, con mucho profundización de cada uno de los temas que creemos que son troncales desde la perspectiva política, rol del Estado, etcétera, hemos ido generando a través de esta institución Faro País todo un montón de contenido, de visión, plan de gobierno, propuestas que dan respuesta y que dicen un poco en la discusión política actual: hola, no es todo blanco y negro, hay distintas miradas, y nuestro planteo tampoco es desde un lugar, un gris desteñido del medio, es decir, donde no nos jugamos por nada, como por ahí en algunos casos al centro termina quedando en una cosa híbrida, sino que nuestro planteo es un poco por fuera de esa discusión, por fuera de esta discusión ideológica y antagónica. Es decir, hay una mirada distinta y una propuesta distinta, que de hecho ha tenido experiencias a nivel mundial exitosas y que siguen siendo exitosas, y la Argentina necesita analizarse con ese filtro, ¿no? Sí, me interesa tal vez indagar un poco más en esto, en lo que es Faro País, ABC, y para empezar en esta mirada social cristiana, primero, ¿qué es lo que te lleva a vos a través de desarrollar esta carrera política, esta visión humanista que comentaste un poco? Y además, ¿qué es lo que crees que podría aportar esta mirada política social cristiana a la Argentina y cómo aplicarla? Bueno, yo lo primero, que arranco por lo último que dijiste. Dale.
creo que lo que falta justamente es poder mirar la realidad de una manera integral. La realidad no somos seres netamente aislados de la sociedad, y las cosas, la economía, la política, no pasan aislados de lo que somos cada uno como personas. Entonces, el sentido de la política, del rol del Estado, de las instituciones y demás, tiene que ser brindar el marco de contención y el marco de condiciones necesarias, en el fondo, para que cada uno de nosotros, personas, nos desarrollemos en el contexto de nuestra familia y de nuestros proyectos de vida. Y entendemos que el Estado tiene que estar mirando eso, y en todo caso, ustedes son un programa y estudiantes de áreas económicas. Yo creo que la economía en sus distintas ramas es una herramienta poderosísima en la medida en que esté focalizada y orientada a decir, bueno, cómo ayudo a potenciar el desarrollo de las personas. Sí, a ver, te comento, ya que estamos, nosotros en su momento teníamos una dinámica que por ahí los chicos no conocen, que era que presentábamos autores y siempre contábamos también distintos enfoques de la economía social de mercado, la socialdemocracia, el ordinarialismo, pero que no había por lo menos algún representante fijo acá en la Argentina. Exacto. Entonces esto de ABC resulta interesante. Acá ya mencionaste como varios aspectos lo que son la economía social de mercado, tal vez esta economía regulada, como esta defensa, lo que es la competencia, que es una herramienta. Pero en esto, ya que estamos pasando un poco en lo que estamos en lo político, te voy a consultar, porque esto puede sonar muy lindo, pero ¿cómo lo aplicamos a Argentina? ¿Cómo pasamos con las alianzas legislativas? Tal vez estés más cercano a un centro, o sos una vía distinta. Bueno, mira, primero el tema de las etiquetas a mí me suele resultar bastante antagónico, porque hoy decir qué es derecha y qué es izquierda es muy relativo, ¿no? Y depende de qué tema estemos hablando, y ya en el paso de la historia, aquella derecha e izquierda inicial por Revolución Francesa cambiaron totalmente los significados, y entonces, qué sé yo, si vos desde nuestra mirada planteamos la importancia de la persona en el centro y la dignidad humana, entonces si estamos en una posición de defensa de la vida y de la dignidad humana, alguien nos puede decir, bueno, estamos de derecha. Entonces, y cuando esa dignidad vos la mirás en la lupa de qué está pasando en los niveles de pobreza, en los sectores marginados de la sociedad, alguien te puede decir, pero sos de izquierda. ¿Y cuál es en realidad el posicionamiento? Tratamos de salir un poco de esa dinámica, tratamos de plantear que justamente es necesario otro tipo de discusión. Venimos de discusiones hace muchos años en nuestro país, que en donde se polariza se va en el famoso péndulo que hemos escuchado muchas veces. Izquierda-derecha, de la izquierda a la derecha, la izquierda a la derecha. El del centro parece que es uno que no dice ni sí ni no y no se juega por nada. Y son rótulos y carátulas que terminan confundiendo y no poniendo la discusión en serio. La discusión tiene que ser ¿qué proyecto tenemos para nuestro país? ¿Usted cree que la grieta social, no digo económicamente, pero socialmente, que polariza tanto la izquierda y la derecha, está afectando la capacidad del país de poder establecer una base para la cual armar un proyecto? Sí, y a su vez yo creo que lo que afecta es que no se plantea la discusión de fondo, porque la discusión termina siendo si los zurdos tal cosa o estos fachos de derecha tal otra, y paremos la pelota. ¿Cómo solucionamos? ¿Cuál es el índice de pobreza? Podemos tener discusión sobre la medición. Ahora, ¿hay pobreza? Sí, hay pobreza en la Argentina y hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Y las discusiones hoy en el Congreso, que lamentablemente cada vez tiene más pobre profundidad de discusión, o en las discusiones en los ámbitos políticos, en los medios de comunicación y demás, debería ser a ver con qué mecanismo, esquema resolvemos, por ejemplo, la pobreza, resolvemos el desempleo que a cuentagotas va subiendo, o a veces escondido bajo un subempleo abajo de los registros. ¿Cómo resolvemos los problemas que nuestro país está teniendo y que no tienen proyección? Problemas estructurales como qué hacemos con la infancia, que es la base de construcción del futuro, más allá de la dignidad propia de cada uno de los niños que necesitan respuestas concretas, mirado también desde una proyección prospectiva. Es decir, si no trabajamos hoy, los problemas que hoy tiene nuestra infancia no podemos pensar en una Argentina a 20, 30 años hacia adelante. Esas son las discusiones que hoy debería tener la política,
y no estar compitiendo un poco en esta polarización de gritos y de acusarse al otro, ¿no? Sí, mira, acá te voy a comentar un poco, porque quería pasar a lo económico, pero justo me saltaste con algo interesante. Entonces, ¿qué es una prioridad? Infancia, infraestructura, educación, ¿cuál es la prioridad número uno en este caso? Mirá, te respondo para no esquivar la pregunta y después te la amplío. La prioridad uno sí, creo que es la infancia, por lo que acabo de decir, porque la infancia no es solo la infancia, sino es todo lo que significa eso alrededor en cuanto a presente y a futuro. Entonces, si queremos construir un país con una mirada de mediano y largo plazo, que es donde yo entiendo que la dirigencia política debe estar pensando en solucionar los problemas hoy, pero poniéndole un rumbo hacia dónde queremos ir, focalizar en la infancia debería ser prioridad número uno de todos los partidos políticos, y después discutimos cada partido que puede proponer cómo, pero debería ser una política de Estado número uno. Me gustaría agregar, perdón, sí. Hay una frase muy interesante de Claudio Suchovsky, que es un analista financiero, que él dijo que los problemas en Argentina de la educación ya no son solamente de un plan educativo deficiente de hace varias décadas, sino que también recae en el capital humano. ¿Usted cree que en el país habría que hacer un enfoque mayor en lo que es el capital humano, además de una renovación de todo lo que es el sistema educativo? Sí, totalmente, y va de la mano. O sea, el sistema educativo ataca una parte del proceso de formación de las personas. O sea, el capital humano o el desarrollo humano está focalizado en cómo nos desarrollamos cada uno de nosotros desde que nacemos en adelante y a lo largo de toda la vida. Dentro de ese proceso de capacitación hay una parte de ese proceso que es el que vivimos en el sistema educativo formal, si se quiere, o las distintas herramientas informales, que por supuesto merece una revisión y es para un programa entero de profundizar, pero claramente ahí hay un enorme desafío que creo que hoy todos los que más o menos piensan en serio el tema, hay un gran consenso de que hay que hacer una transformación del sistema educativo de fondo. Pero eso es, digamos, esto forma parte de un pedazo de tema. Si tenemos indicadores y estudios que demuestran que cuando un niño arranca con malnutrición desde el embarazo inclusive hasta los primeros años de su vida, los famosos 1000 días que se analizan, este tipo de deficiencia después afecta en todos los siguientes pasos del desarrollo de esa persona. Entonces, la desnutrición infantil, el sistema educativo, las condiciones de pobreza, de vivienda y demás, son temas a encarar. Y no me quiero ir de una palabrita que tiraste vos y ya que es, vos metiste la infraestructura entre el menú de opciones de cosas. La infraestructura es esencial porque es lo que nos va a permitir crecer como país y conseguir los recursos que nos van a permitir solidificar este desarrollo de sociedad y de cada uno de los argentinos, porque no están disociados. A veces creemos por ahí, si hablamos de economía e infraestructura, estamos hablando de algo más técnico y si hablamos de infancia, estamos hablando de algo más social. Las dos cosas se retroalimentan y tienen que ver con el proyecto de país común. Sí, muy interesante. A ver. Sí, y una vez identificadas esas prioridades sociales o los desafíos que tiene la Argentina para salir adelante, ¿qué caminos a seguir o qué propuestas concretas encontramos dentro del ABC que diferencien a las demás posturas políticas que tenemos hoy en día dentro de un escenario tan polarizante como bien mencionabas recién? Mirá, la principal propuesta te diría que es la necesidad de diálogos profundos para construcción de un plan, de un proyecto de país a largo plazo. Esa es nuestra, digamos, si bien es un método, no es una visión en sí misma, es un grito de urgencia que necesita la política que hoy no tiene. Hoy, si vos mirás las sesiones de las cámaras de diputados, de senadores, es pase de facturas, pero no se da esa discusión profunda de qué Argentina queremos construir de acá a 20, 30, 50 años. Podemos decir que los partidos se oponen en vez de proponer, por así decirlo. Claro, la fuerza del partido está en la medida en que demuestro que soy el menos peor. El menos peor que el otro. Entonces, si yo demuestro que el otro es muy malo, me van a votar a mí por descarte. Y vamos en ese péndulo jugando en esa lógica. Y asumo que esto lo ves de primera mano en el Senado, incluso. Sí, por supuesto, sí. No, y siguiendo con esto, una vez planteado eso, yo entiendo que las posiciones hoy dominantes de hablar por un lado, un sector que se apoya mucho en un liberalismo más extremo, un liberalismo libertario, y otro sector que parecería ser como, para encasillarlo en esto que no me parece el mejor camino, pero
en una visión más colectivista o estatista de la sociedad. No digo populista porque creo que hoy los dos esquemas están actuando de manera populista. Creo que el error que cometen los dos es la parcialidad del abordaje, porque no es solamente temas económicos, regulaciones y demás, y todo el resto se soluciona solo, ni tampoco es solamente contener socialmente y no generar los mecanismos que tienen que generar riqueza para que tengamos los recursos necesarios para salir adelante como país. Sí, como bien mencionabas también, generar políticas pensando en el largo plazo. Exacto, sí. O sea, lo que vos tratás de postular es que hoy en día los debates que se están dando en el Senado están como mucho más pensados en medidas cortoplacistas que en un plan que nos permita sostener estas infancias a lo largo del tiempo. Sí, no solo lo reduzco al debate legislativo, es una expresión más Sí, de lo que es el debate cotidiano. Claro, que después se refleja en la cotidianidad, en la sociedad, en las familias, este debate de esto sí, esto no, y que al final no tratamos de construir hacia el futuro, ¿no? Y no sentamos como esos cimientos que vos decís en las infancias para establecer qué queremos de esta Argentina. Sí, se representa todo y en general la mayoría de la gente que no tiene una participación activa en cuestiones políticas o institucionales, te dice, la verdad que no me convence, no veo cosas, pero bueno, voto a este porque es menos malo que aquel otro. Sí. Y termina siendo la discusión muy simple y muy poco profunda, porque nos están llevando a ese tipo de discusión, porque quizás a esos dos extremos les conviene mantener ese esquema para mantener repartido el poder de determinada manera. Sí, buenísimo. Y bueno, ya que somos un programa de economía, me gustaría sintetizar estas ideas de lo que son el modelo económico de la economía social de mercado. Mencionaste algunas cosas de distintos aspectos, diferenciándote un poco el liberalismo, tal vez desde el estatismo también, o el hecho de esta idea del Estado con la economía de herramienta. Entonces, concretamente, ¿cómo es el modelo económico que ustedes proponen? Bueno, yo te lo voy a explicar, yo soy abogado, como les dije al principio, ustedes son economistas o están en potencia. En potencia de... se lo explicaré para el entendimiento menos técnico. La economía social de mercado básicamente lo que plantea y promueve como visión y que tiene que ver fundamentalmente con el rol del Estado en relación a los mecanismos económicos, establece que el mercado tiene sus mecanismos de generación de riqueza, que son sanos, son saludables y hay que darles las condiciones para que se desarrollen, pero el mercado se ocupa de una parte de la cuestión, que es la generación de riqueza. El equilibrio que ese proceso de generación de riqueza adquiera en relación al funcionamiento y el desarrollo de la sociedad, y acá incorporamos el factor social y incorporamos a la persona, que en el fondo es el destinatario de todo, requiere que haya un Estado presente que vaya articulando ese tipo de transición, de transición o de intereses contrapuestos. El hecho de que un empresario en determinada manera quiera hacer lo más óptimo posible su negocio y ganar la mayor parte posible es natural y está perfecto, y tenemos que estimular a que los empresarios quieran progresar, triunfar y generar las condiciones para que así lo sea. Ahora, eso no puede ser en detrimento de tener una planta de trabajadores con condiciones paupérrimas laborales. Entonces el camino será decir, bueno, muchachos, sentémonos, todos queremos que esta empresa salga adelante, y cómo hacemos para salir adelante todos juntos. Bueno, lo mismo llevado a nivel del país. Todos queremos que el país salga adelante, todos queremos que las economías, los distintos sectores productivos de la economía saquen a la luz toda su potencialidad, generemos las condiciones, le saquemos el pie de encima y todas las presiones que hoy los hacen poco competitivos, incluso en alguna ocasión hasta acompañemos en el proceso de crecimiento de algún sector productivo que lo necesita, entendiendo que el sector productivo no es solamente el empresario, sino el sector productivo es el empresario y todo lo que alrededor está, los empleados, los usuarios, los consumidores, etcétera. Eso significa el sector productivo, y la economía social de mercado es justamente una economía que entiende la lógica del mercado y entiende que en el Estado y en el país debe haber un equilibrio sopesado con el aspecto social. Por eso el término social dentro de la... Podríamos decir que
entre una economía cerrada y un libre comercio. La economía social de mercado se ubica más para el libre comercio, pero con algunas restricciones para asegurarse de que no haya injusticias o de que no haya muchos privilegios, por así decirlo. Sí, exactamente. Hoy en día pensar en una economía totalmente cerrada es totalmente obsoleto, Inviable. imposible, Sí. inviable desde todo punto de Distópico. vista. Distópico. Totalmente. Entonces todo mecanismo que te lleve a ese camino es chocarse contra la pared, porque ni siquiera te da el resultado de que funcione eso como modelo económico. Ya lo tenemos casos a nivel mundial de sobra. Entonces la apertura económica tiene que estar, tenemos que ser inteligentes, tenemos que vincularnos al mundo con inteligencia, y en esa inteligencia está en ir dando el equilibrio que nos permita crecer como pueblo, como nación, porque ese es el objetivo final en el fondo. Si no tiene sentido que tengamos las industrias más competitivas en el mundo si más de la mitad del país se está muriendo de hambre. Entonces el equilibrio es la esencia de un desarrollo armónico. Sí, entiendo que quieren garantizar lo que es una justicia social y evitar comportamientos abusivos, por ejemplo, en lo que es un monopolio, en la teoría. Exacto, bueno, cada caso, cada situación tiene su doble clic, pero básicamente es eso, es lograr que la economía crezca con justicia social, en el buen sentido de la palabra, lo digo aclarando Sí, porque discusiones suena mal que se muchas generan. veces, sí. Y además se ha generado recientemente discusiones que tienen que ver más con frases también de tirarse títulos por la cabeza de un lado al otro. Sí, en la connotación negativa tal vez de hoy en día de lo que es la justicia social se le asocia mucho a vamos a llenar de subsidios o planes sociales a la gente, partiendo de la posición negativa, ¿no? Pero entonces, tal vez para alejar de este concepto, ¿cómo es la justicia social que se propone? Y Ya lo fuiste mencionando, pero... tratar de desglosar la palabra justicia, o sea, aparte de que la justicia es el equilibrio, el dar a cada uno lo suyo, que no siempre es lo mismo cada uno, pero el equilibrio, la justicia viene del sano equilibrio entre todas las partes. En una situación es justa cuando uno ve que todas las partes dentro de un conflicto se van más o menos conformes con la resolución del conflicto. Bueno, en la sociedad, en la medida en que todas las partes más o menos están pudiendo desarrollarse como personalmente, hay justicia. Y el condimento social es que esa justicia no es justicia para una persona o para un sector determinado, sino una justicia que impacte equitativamente en toda la sociedad. Y yo le quisiera hacer una pregunta. Nosotros tenemos consumidores que se quejan del nivel de precios altos y de la alza de precios y la inflación, pero también tenemos el sector empresarial que reclama por los altos niveles de tasas impositivas. ¿Usted cree que la estructura impositiva en el país ahora mismo está bien, estaría mal, hay que cambiarla, habría que poner más impuestos, menos impuestos? Yo creo que Argentina, dentro de otras tantas reformas estructurales que necesita, una de ellas es una reforma impositiva. Y eso no quiere decir ni subir ni bajar. Eso quiere decir, y perdón por ser repetitivo, pero vuelvo a lo mismo, es juntarnos todos y ver qué es lo que necesitamos para desarrollarnos. Quizás haya que ser más, desglosar un poco más el esquema impositivo de acuerdo a qué sectores son los que necesitan más apoyo, qué sectores son en sí mismos competitivos y está bien, qué sectores tienen una renta que permitiría equilibrar solidariamente con el desarrollo en su conjunto. Y sobre todo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en torno al tema impositivo tiene que ver con la cuestión del federalismo y la deuda pendiente que tenemos con la coparticipación federal, que desde la Constitución del 94 hay un mandato que el gobierno haga una nueva ley de coparticipación federal que no se hizo. Y el hecho de no, como país, con un país tan grande, con tantas diversidades, con tanta extensión, el hecho de no ponernos de acuerdo cómo vamos entre todos a salir adelante, hace que se hayan ido distorsionando las cosas y a veces en algunos lugares concentrado la riqueza, en otros lugares alejado de posibilidades. La distribución de los ingresos comunes no está siendo lo suficientemente equitativa como debería ser. Esto volvemos acá a incorporar la justicia social. Entonces hay que pensar una nueva ley de coparticipación federal, que me parece que es la columna vertebral sobre la cual después hablamos de los impuestos, porque en el fondo los impuestos más fuertes son ganancias, ingresos brutos, y la discusión siempre está en eso, a dónde van,
si se coparticipan, no se coparticipan, si las provincias deberían cobrar ingresos brutos o no, tasas municipales, si los municipios pueden avanzar con tasas municipales o no. Esas son las discusiones que desde el empresariado se reclaman y muchas veces con justa causa, porque hay abusos de ese tipo de cuestiones, pero parte de un desequilibrio general que esta falta de políticas de Estado y de mirada de largo plazo nos tiene acostumbrados, ¿no? Y hablando un poco del gobierno actual, ¿qué aspectos positivos rescatan de lo que está haciendo ahora el gobierno? Y por otra parte, ¿qué medidas o qué aspectos creen que debería mejorar? Mira, yo creo que hay una parte que es muy positiva, que tiene que ver con la vuelta del extremo de un boomerang en donde estábamos. Tenemos todavía un montón de regulaciones, burocracia y mecanismos que no funcionan. Y no solo en lo económico, si bien por ahí está más focalizado en lo económico, creo que en muchas áreas hay muchos mecanismos y muchas cuestiones que no funcionan o que han quedado desactualizadas por la tecnología que hoy nos permite hacer las cosas mucho más ágilmente y demás. O sea, hay un proceso de desregulación ante una hiperregulación que teníamos, que es sano y es natural. En ese camino creo que muchas de las medidas que se han ido tomando son positivas desde ese lugar. Y me gustaría hacer una última pregunta de mi parte, si ya nos molesto mucho. Usted dice que tiene una mirada social cristiana, más que nada todo lo que es la economía social y todo lo que es la justicia social. Usted, y la doctrina social de la Iglesia. Claro, que es un punto clave de lo que es todo el partido. ¿Usted cree que el Estado se tendría que mantener separado completamente de la Iglesia, por lo menos del sector público, o cree que habría que encontrar la forma de insertar lo que es la religión y la Iglesia en lo que sería el gobierno argentino? No, yo primero aclarar que el concepto de social cristianismo es un concepto político, no es un concepto religioso. Claro, sí. Aquí en Argentina por ahí no lo hemos tenido muy trabajado por esto de que no está el planteo. Lleva ese nombre porque, como bien decía Lucas, en el desarrollo de una serie de pensamientos, que es lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que la Iglesia ha ido generando a través de encíclicas y de documentos pontificios, en donde ha ido analizando la situación del hombre en sociedad y cómo debe interactuar con la política, con la economía y un montón de otros temas. Se generó un corpus normativo y doctrinal que se llama Doctrina Social de la Iglesia, que fue inspirando canalizaciones de cómo eso debería ser la respuesta política. El social cristianismo, que en el mundo hay un montón de lados, incluso gente atea que dirige y participa en misiones con la misión social cristiana, demócrata cristiana, en distintos lugares ha ido tomando distintos nombres y distintas formas, humanismo cristiano en otros lados. Es una visión de la política y una visión política, no religiosa, una visión política inspirada en este análisis del hombre y su entorno. O sea, que usted toma ideas del cristianismo, pero no es... La doctrina social de la Iglesia ha dado pautas que son las que tomamos un poco como guía para ir analizando los problemas de la sociedad, pero eso no es una dependencia de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia el Estado sigue siendo laico. El Estado es laico y la Iglesia tiene su función determinada y que tiene que ver con otro aspecto del ser humano, que es la cuestión pastoral, el acompañamiento espiritual de las personas. Claro, sí. Lo que hicieron las doctrinas sociales, las encíclicas, ¿no?, que fueron postulando los diferentes papas que estuvieron vigentes, fue establecer ante situaciones que interpelaban a la sociedad, que nos hacían cambios disruptivos que teníamos, era cómo la Iglesia trataba de entender qué estaba pasando socialmente, y por eso es lo que ustedes toman, esto de qué tiene que tomar la sociedad de lo que está sucediendo ahora para seguir prosperando. Los pactos, las declaraciones sobre derechos humanos Sí. de la ONU y que hoy rigen la mayoría de los cuerpos jurídicos del mundo, tienen su origen en encíclicas que dijeron: ¿para qué nos estamos olvidando de ponerle a la persona? Al humano, sí. Y entonces ahí es necesario que definamos derechos humanos. Eso desde lo teórico conceptual, la política lo toma y lo lleva a la práctica, haciendo, por ejemplo, una Declaración Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Y así de distintas maneras. Sí, ya para hacer las últimas preguntas antes del cierre, ¿no?, porque tal vez no tenemos tanto tiempo. Tal vez uno, cuando menciona lo que es el modelo alemán, te suena a ser conservador. ¿Ustedes se consideran conservadores? Mirá, buena pregunta, y vuelvo a creo que con lo que arrancamos, que es un poco lo de las etiquetas. ¿Qué es conservador? O
sea, Claro. si conservadores, que sigamos como venimos estando y conservemos todo como estamos, no, para nada. Ahí me defino como reformista, porque como hemos hablado a lo largo de la conversación, hay que hacer enormes reformas que nos lleven adelante los cambios que necesitamos en el modelo educativo, en el modelo fiscal, en la política económica. Hay que hacer reformas de fondo muy importantes y que es necesario que generemos ese espacio de diálogo para que esas reformas sean sostenidas en el tiempo. Si lo planteas en términos de que alguien pueda entender, bueno, pero pará, que porque están poniendo el foco en la persona humana, en la dignidad de la persona, y eso suena a concepto conservador, puede ser tomado de esa manera. Hay cosas que son esenciales de la naturaleza humana, como de proteger su contexto primario, que es el contexto familiar, que es el lugar en donde tiene mayor contención y defensa de un montón de otras cuestiones que pasan en la sociedad. Y si vos decís defender la familia es conservador, y puede ser, pero también puede ser tremendamente reformista cuando te das cuenta que hoy en día la persona está siendo atacada por un montón de lados y la familia por ahí no tiene las herramientas para dar esa contención que necesita. Sí, también estos conceptos siempre son delicados, ¿no? Justicia social, conservadurismo, de qué hablamos, pero me gusta plantear esto desde la idea de la tercera vía, que, bueno, por lo menos podemos tener a alguien que nos hable de ello y aplicarlo un poco, no como algo centrista, sino como una alternativa diferente. Y, bueno, ya para hacer un breve cierre también, ¿no? Hablamos de muchos conceptos, lo que es economía abierta, lo que puede ser la justicia social, desde el lado de la justicia también, y la parte social. No sé qué tanto avanzan en lo que es la carrera, pero siempre los modelos se termina viendo, por ejemplo, con la economía abierta, el hecho de que siempre abrirse lleva a mejores resultados que, por llevarlo al extremo, que una autarquía, por ejemplo, o el hecho de que por más que supongamos que se aplican efectivamente las medidas más liberales del mundo y funcionan, a nivel agregado es cierto que te puede dar un mejor óptimo, pero a nivel agregado significa vamos sumando todos individualmente. En la economía existe lo que se llama un trade-off entre equidad y eficiencia. Entonces, lo que es el mejor óptimo en lo que es el valor agregado no necesariamente es el mejor óptimo social, lo que se llama mucho en la economía pública, llevándolo a la micro. Como, donde podemos ver esto, un ejemplo clarísimo es India, que tiene un PBI altísimo, pero está concentrado en un 10% de la población. Entonces está bueno tal vez ver estas miradas intermedias que proponen, no intermedias, disculpa, pero que proponen algo distinto, al menos. Bueno, esto para hacer un poco un cierre, y vamos a cerrar con esta última pregunta. Tal vez... Me gustaría hacer una pregunta más todavía. A ver, ¿de qué depende? A ver. Es un juego más que nada, pero no muy largo, pero me gustaría... Dale. Pensémoslo por un segundo. Santiago Riobó es elegido presidente de la Nación. Usted está sentado en la Casa Rosada. ¿Cuáles serían las primeras medidas que usted tomaría en las primeras 24 horas de la presidencia? Bueno. Bueno. Para imaginar un Mira, poco, ¿no? Difícil. La primera medida tiene que ser convocar diálogo. Usted llamaría sesiones en el Congreso. Sí, por supuesto. El Congreso hay que activarlo. El Congreso, dentro del sistema republicano que tenemos nosotros, tiene la misión de ser el lugar en donde se discuta a fondo, escuchando a todos los sectores, que los funcione temas de estrictamente fondo. como una república, ¿no? Y claro, exactamente, el Congreso pedirle que sea el ámbito en donde se debatan las reformas estructurales. Quiero hacer una aclaración a un concepto. El diálogo generalmente suena como, una cosa que no definimos nada y termina siendo una manera de distractiva. Una jerga, una charla. Claro, una charla en donde cada uno dice, no, el diálogo tiene que tener pautas, el diálogo para que sea efectivo tiene que tener pautas claras, tiene que tener propuestas claras y tiene que tener también determinaciones de hasta qué punto se incorpora o no se incorpora, se aceptan o no se aceptan propuestas de otros sectores, y el que tenga el poder en ese momento tendrá la facultad de cerrar la discusión hacia el lado que más le convence, pero siempre y cuando habiendo genuinamente incorporado la mayor cantidad de elementos posibles de las otras posiciones en el debate. Pero la posibilidad de que, digamos, sentemos a charlar, pongo algunos temas de los que hablamos, sentemos a hablar de una política de Estado para la infancia en la Argentina de acá a los próximos 20 años, y si en el primer mes de cualquier presidente logra generar un consenso lo más amplio posible con medidas claras en el corto, mediano y largo plazo, y eso lo instrumenta a través de una ley, con lo cual le da
la solidez de que eso se va a mantener en el tiempo más allá de quién gobierne, en un mes ya ganó, digamos, o sea, hizo un triunfo político y el país ganó, en el fondo, que es lo que tenemos que buscar. Entonces, me parece que la primera medida es llamar al diálogo, que decir, muchachos, nos tenemos que sentar a charlar estos 5 temas, 2, 3, 10 temas, definamos cuáles son los temas troncales, y te diría, generalmente un presidente asume el 10 de diciembre, bueno, nos quedamos todo el verano encerrados hasta no terminar de sacar por lo menos 5 puntos en comunes de cada uno de estos temas y ponernos de acuerdo. Bueno, entonces sí, muy buena pregunta igual, déjame decirte, por las dudas. Y no, tal vez esta pregunta para cerrar, porque tal vez en un escenario político tan polarizado, tan izquierda-derecha, tan liberalismo-colectivismo, alguien puede escuchar esta teoría y decir, bueno, esta teoría, este modelo, estas medidas pueden sonar muy lindas al oído, pero realmente no sé, desde el lado liberal te van a decir, no, hay que ajustar la economía de golpe, o desde el otro lado mismamente no, tenemos que poner foco en otros aspectos. ¿Usted cree que se puede aplicar esto efectivamente día de hoy en Argentina, este modelo? Sí, por supuesto, sí, yo creo que es totalmente aplicable y de hecho las herramientas están y no quiere decir que no haya que hacer cosas de golpe y cosas progresivas. La cuestión es definir agenda. El principal problema que nosotros tenemos hoy es que no tenemos una agenda de país. Tenemos agendas ni siquiera en las fuerzas predominantes de oficialismo y oposición uno puede detectar que tienen una agenda integral que vos decís, bueno, yo sé que el oficialismo tiene en cada tema de los que tiene que ver con la sociedad, tiene esta propuesta y la oposición tiene esta propuesta. No la sabemos decir, por ahí sabemos en un tema, en una cosa muy puntual. Necesitamos definir una agenda de país. Y en esa agenda de país vas a encontrar que las soluciones de cada una de las cosas, que hay que armonizarlas, están ya en la boca de distintos referentes académicos, empresarios, referentes sociales. Buenísimo, Santiago. Y bueno, como ya estamos cortos de tiempo, te tengo que agradecer por venir acá. Muchas gracias. Por fin podemos ver aplicadas estas ideas desde algún punto. Gracias a ustedes. Y bueno, para los que les interese este modelo, pueden buscar Faro País o incluso ABC y ver todas las bases que proponen. Y bueno, recuerden que esto es excelente, donde la economía está siempre en el foco. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias, Santiago, por venir. Y lo dejamos con este último tema.